Coca-Cola Loca presenta. Por ahora comenzamos con enero de este año de 2022, que ahora parece muy lejano, pero el año empezó con una cuarta ola de COVID que tanto negaron en el discurso oficial, impulsada por la irrupción de la variante Omicron, mucho más contagiosa que los anteriores, aunque por fortuna menos letal. Y menos letal gracias fundamentalmente a la vacuna. A mediados de año hubo un importante descenso al grado que la Secretaría de Salud dejó de dar información de la pandemia. El reporte lo empezó a dar cada lunes, pero eso lo hablaremos, por supuesto, más adelante. Por eso es importante recordar que en enero de este año la situación era no dura, durísima. Cada día se registraban 25,000 contagios nuevos, con niveles que superaban los peores días de la primera hora de la pandemia en México, allá en el 20. Y eso que no se hacían las suficientes pruebas. De hecho, este año, 2022, empezó con una crisis de eso, de pruebas, de gente que se volcó a farmacias y laboratorios particulares, laboratorios que hicieron el negocio de su vida. En medio de esto, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que se debía a una escasez mundial de pruebas, lo que era falso, una vez más falso. Y López-Gatell pidió a la gente no hacerse las pruebas para no quitar la oportunidad a quien verdaderamente la necesitara. Esa es la demagogia en el discurso de la salud pública, que la gente no se hiciera pruebas para que hubiera pruebas para quienes verdaderamente las necesitaran. ¿Y quién iba a decidir eso? La demagogia. En esta crisis de salud, con contagios y más contagios todos los días, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, recetó test y Big Vaporub y paracetamol a niños que se contagiaran con COVID. Así, a ese nivel. Es más, dijo el secretario de Salud que él no vacunaba a sus nietos, pasando por encima de los padres de sus nietos. O sea, él era el que mandaba, no solo en su casa, sino en el país. Y como el secretario de Salud decidió no vacunar a sus nietos, no se vacunó a los menores de 12 años, primero, ni a los de 15, y antes ni a los de 18. En ese escenario hablé el lunes 10 de enero con un especialista, con el doctor Arturo Erdely, actuario y doctor en ciencias matemáticas por la UNAM, quien advertía que estábamos ante un reporte muy acelerado por Omicron. ¿Cómo estamos con las cifras? Pues tenemos un repunte aceleradísimo, característico de lo que es Omicron, así como lo vimos en Sudáfrica y en Europa, pues así ya se aprecia una aceleración de contagios pues prácticamente en todo el país, ¿no? Digamos ya de 32 entidades, las 32 muestran repuntes, algunas más, algunas menos. De ellas te diría que 7 entidades federativas pues ya están en máximos históricos en cuanto a infecciones activas. Bien, ahora, quiero decir a quienes están escribiendo algo en Twitter o lo que ha dicho el presidente o el gobierno, esto no es ni alarmismo ni crear el pánico. Esto es solo dar información, ¿no, Arturo? Definitivamente, porque... Cola loca, pegamento de locura. Cómpralo hoy mismo. El que haya demasiados contagios no le conviene a nadie. Recordemos que esta epidemia se ha ido alargando por la aparición de nuevas variantes, y las nuevas variantes surgen cuando hay demasiados contagios, porque de entre muchas veces que se replica, millones, cientos de millones de veces que se replica el virus, pues de repente surge alguna mutación que constituye una nueva variante que nos vuelve a meter problemas. Así surgió Delta, así surgió Omicron, y el problema con Omicron es que como es muchísimo más transmisible, pues existe el riesgo de que con tanto contagio, pues surja una nueva variante y sigamos recorriendo el alfabeto griego. Sí, porque he escuchado opiniones. No, ya con Omicron se acabó la pandemia. Pues eso se decía con Delta, ¿no? Es más, desde antes de Delta, que ya veníamos bajando a principios del año pasado, decían, bueno, esto ya se acabó, y luego nos tomó Delta por sorpresa. Acabó Delta y volvieron a decir, no, pues ahora sí ya se acabó, no va a haber algo mejor que Delta, y bueno, pues viene Omicron. Entonces, tanto contagio es justamente lo que es terreno fértil para que surjan nuevas variantes y sea esto el cuento de nunca acabar. Ese mismo lunes 10 de enero, el presidente López Obrador apareció muy ronco en la mañanera. Era muy notorio hasta que un reportero le preguntó, oiga, ¿está bien?
y el presidente le dijo que traía una gripita, pero que de todos modos se iba a hacer la prueba. Amanecí ronco. Sí, Y voy a hacer la prueba más tarde, pero yo creo que es gripe, de todas maneras. Eso fue por la mañana, ¿sí? Por la tarde, aquel mismo lunes 10 de enero, el presidente reveló en su cuenta de Twitter que había dado positivo de COVID, ¿sí? Y anunció que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, lo representaría en las conferencias mañaneras y otros actos. Era el segundo contagio de COVID por el presidente en menos de un año. Pero regresó. Sin embargo, la salud del presidente seguiría siendo tema en aquellos primeros días del año, de enero. Reapareció el presidente públicamente el lunes 17, 7 días después de dar positivo de COVID. Aseguró que había confirmado en carne propia que esta variante Omicron no era tan grave y que se trató solo, dijo, con paracetamol, Big Vaporub, ¿sí? Agua caliente y miel con limón. Pero el viernes siguiente, el viernes 21 de enero, otro sobresalto por la salud del presidente. El vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas dijo a las 4:30 de la tarde, cuando ya había corrido la información de que el presidente había sido hospitalizado en el Central Militar, había sido ingresado en el Hospital Central Militar. El vocero informó en su cuenta del Twitter que el presidente había ingresado aquella mañana al Hospital Central Militar para una revisión médica de rutina programada. Pero resulta que no fue ni de rutina ni programada. La noche de ese mismo viernes, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dio un parte. Informó en un comunicado lo que en realidad había pasado, que el presidente había sido sometido a las 4:30 de la tarde a un cateterismo, que el procedimiento había durado unos 30 minutos y que los médicos habían encontrado el corazón y las arterias del presidente sanos y funcionando adecuadamente, y que no fue necesario realizarle ninguna otra intervención. El secretario de Gobernación dijo que por los antecedentes de hipertensión y cardíacos del presidente, tras los resultados de su último chequeo, consideraron necesario llevar a cabo este cateterismo. Y así pues, el presidente volvió a trabajar y ya no volvió a mencionar nunca su estado de salud. Con la Loca presentó